Hay tantas llamadas que Dios nos hace, comenzando con el que no es creyente, y ya una vez que somos hijos de Dios, hay tantos llamados que Dios nos hace y a veces no entendemos, ¿no? No hay claridad, podemos tener mucho tiempo en las cosas del Señor y no hay claridad de ese llamado de Dios que nos hace. En esta mañana vamos a tomar 3 puntos, ¿no? Acerca del llamado de Dios y que es un poquito diferente a cuál es mi llamado, ¿no? Ya eso es de manera personal, aunque de manera personal también Dios nos hace llamado a salvación. Y uno de los puntos que vamos a tomar en esta mañana es que Dios nos llama a salvación. Vamos a cambiar los ojitos. Yo soy una persona que transpira mucho y esa luz es peor me hace. Pero ¿qué vamos a hacer, no? Y vamos a ver, ¿no? En Marcos 3, 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15 dice: tiempo después Jesús subió a un monte y llamó, dice, a quienes quería que le acompañaran. Y todos ellos a los cuales él llamó se le acercaron a él. Luego de las personas que él ha llamado, nombra a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría, dice, autoridad para expulsar demonios. Cuando hablamos de los apóstoles de Jesús, que son 12, Jesús los llama, ¿no? Y cuando él los llama, algunos estaban pescando, otros estaban remendando redes, otros estaban en su trabajo de cobrador de impuestos. El asunto es que a todos los que él llama están haciendo algo, están trabajando, no están ociosos. Porque a veces entendemos de que, yo no sirvo en la iglesia porque no tengo tiempo, no sirvo en la iglesia porque tengo que trabajar, tengo que estudiar. Está bien, ¿no? Está bien, hay que trabajar, hay que estudiar, pero no entendemos el llamado que Dios nos hace, ¿no? Entonces, luego que separa a los 12 que él los tenía que discipular, dice, una vez preparado, los enviaría a predicar y les daría autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, un primer llamado que vamos a ver en esta mañana es a salvación, ¿ya? El llamado a salvación involucra a todo el mundo, ¿no? A todas las personas que no conocen todavía a Dios, ¿no? Y si ustedes están sentados en esta mañana acá en este lugar, es que ustedes ya escucharon ese llamado, ¿no? Ya ese es el primer llamado que hace Dios. Entonces acá ya estamos sentados, ya somos salvos. Escuchamos ese llamado de Dios de que teníamos que ser salvos, ¿no? Y como vamos a ir avanzando más adelante, vamos a ver ahora que somos salvos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y nos llamó a salvación o llama a aquel que todavía no conoce para que pase a formar parte de la familia de Dios, ¿no? Todos hemos nacido de nuevo en algún momento cuando se nos invitó a conocer a Dios. Unos hemos aceptado inmediatamente, otros nos han tenido que hablar una y otra vez, y hasta que por fin escuchamos la voz de Dios y aceptamos que Él entre a nuestra vida, ¿no? Y nadie puede ser salvo o nadie es llamado a salvación si primero Dios no le llama. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo conocieron al Señor, no? Y después de cuántas veces que se les habló, ustedes escucharon la voz de Dios y decidieron aceptar que Él entre a su vida, ¿no?
Pueden tener 2 años, 1 año, 20 años, 30 años y no entendemos ese llamado que Dios nos hace, ¿no? Y seguimos nuestra vida cristiana a la manera que mejor nos parece a nosotros, nos acomodamos como yo pienso, como yo creo. Pero una vez que uno es salvo, tiene que acomodarse a la manera que Dios lo ha dispuesto a través de su palabra, ¿no? ¿Y por qué todos somos llamados a salvación? En Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué Dios manda a su único Hijo? ¿Por qué lo manda? A ver, ¿por qué? Porque cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso y le dio toda la comodidad, todo el privilegio que ellos se merecían, porque Dios los creó a ellos. Solamente una cosa les dijo, ¿no? Que de un árbol del fruto que está en el centro ellos no podían comer. Les dio la libertad de decidir a ellos. A eso le llamamos el libre albedrío, ¿no? Entonces el hombre tenía que decidir, ¿no? Y tomó la decisión de desobedecer. Entonces, a partir de ese momento, ¿no? Como ellos desobedecieron a Dios, Dios los sacó del huerto del Edén y se perdieron todos los privilegios que ellos podían disfrutar antes de pecar. Y ahí comienza el problema para el hombre. El hombre nace pecador. Miren, cuando Dios va al encuentro, porque la Biblia nos dice que Dios iba más o menos al mediodía a tener el encuentro con Adán y Eva, y ya se acerca, después que ellos desobedecieron, ellos se esconden, tienen vergüenza, se dan cuenta que están desnudos. Y entonces cuando Dios dice, Adán, 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 ¿dónde estás? No estaban ahí esperándole, sino que ellos se esconden porque habían desobedecido. No queremos que nos veas porque estamos desnudos. Pero ¿acaso le preguntan, no? ¿Has comido del fruto que yo te he dicho que no comas? ¿Y qué cosa hace Adán? La mujer que tú me diste, ¿no? Me dio de comer. No le puso en su boca. No le puso en su boca. Pero le acusan, ¿no? Miren, antes era la mujer cuando le presentó ahí Dios a Adán, era la mujer, la más bella, la única, la hueso de su hueso, carne de su carne, ¿no? Pero ahora lo acusa, ¿no? La mujer que tú me dices me dio de comer. Entonces ya luego ellos son sacados del huerto del Edén y ahí comienza el primer problema como pareja, ¿no? Y ya luego ellos puestos afuera, comienza el problema entre hermanos, pues, ¿no? Producto de la desobediencia del hombre, ¿no? Ya sabemos la historia de Caín y Abel. Entonces, a partir de ese momento, Dios busca la manera nuevamente de volver a tener comunión con el hombre, porque ha creado al hombre para que tenga una relación, una comunión, una cercanía con él. Pero por el pecado hay ese distanciamiento, ¿no? Y Dios provee la manera, ¿no? De que nuevamente el hombre vuelva a tener comunión, y la manera es que tuvo que mandar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él podamos nuevamente tener esa comunión siendo justificados, ¿no? Delante de Dios. Es a través de Jesucristo que creemos que Él vino a esta tierra, se hizo hombre, ¿no? Murió y resucitó. Y es solamente a través de Cristo quien nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados, ¿no? Nada de lo que nosotros podamos hacer
nos obtenemos la salvación. Solamente es a través de Jesucristo, ni la religión, ni las obras, que podamos hacer muchas obras, nada, nada. Solamente es a través de Jesucristo, ¿no? Y siempre Dios, para que hoy estemos en esta mañana acá, ha persistido en nosotros, ¿no? Nos ha puesto una persona, otra persona, y porque Él quería, porque Él nos escoge, no, ya es tu tiempo, entonces no escuches, voy a poner a otra persona, y es por eso que estamos acá, cuando Dios persistió y Él conquistó nuestro corazón. En Efesios 2, 8 al 9 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. ¿No? Es de la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿no? No es algo que nosotros mismos hayamos conseguido, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y en Efesios 2:5 nos dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y somos salvos por su gracia, regalo de Dios, ¿no? La salvación es un regalo de Dios, porque nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Dios sabía que nosotros no íbamos a soportar el ser llevados, ¿no?, y ser crucificados. Él sabía que nosotros no podíamos soportar. Por eso envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él podamos tener acceso nuevamente a Él. Entonces es un regalo, ¿no? Es un regalo. En Hebreos 5 del 4 al 6 dice, nadie puede tomar este honor por sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón, ¿no? A Aarón Dios lo llamó para que él acompañe a su hermano Moisés, pero quiero centrarme en Cristo, ¿no? Y dice, de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, ¿no? ¿Qué significa sacerdote, no? Que el honor que Dios le dio a su Hijo es que sea el sumo sacerdote, el que sea el mediador entre Dios y el hombre, ¿no? Entonces, pero Dios lo escogió, Dios lo decidió, ¿no? Entonces, por eso todo es a través de Jesucristo. Tenemos un ejemplo de llamamiento en el Nuevo Testamento y tenemos a Pablo, ¿no? Pablo no merecía la salvación absolutamente, o sea, hablando humanamente, ¿no? No merecía ser salvo, pero Dios lo escogió, porque Él quiere que todos se salven. En ese tiempo Pablo era un asesino, un criminal. Él encontraba, por ejemplo, si hubiese sido en este tiempo, le pasaban miren, la iba y Callao, hay un montón de personas escuchando la palabra de Dios. Él venía en su caballo y agarraba a todos, los masacraba, los llevaba encadenados y hacía lo que él quería. El asunto es que mataba a todos, porque odiaba a los hijos de Dios. Pero cuando en uno de esos días está camino a Damasco y le habían dado un chismorreo ahí de un grupo que estaba reuniéndose en Damasco, ¿quién se le cruza en su camino? Dios. No está Dios presente ahí, pero escucha una voz donde le dice, ¿a dónde vas? ¿No? Y Saulo en ese tiempo, después llamado Pablo, cae postrado delante de Dios y reconoce delante de quien él está. Las personas que lo acompañaban a Pablo, curiosos ahí, querían saber quién es el que está hablando, pero solamente se escuchaba la voz. Entonces, cuando Dios se cruza en su camino, era el tiempo que Dios había decidido para que Pablo sea
su hijo, ¿no? Y lo pueda usar, y ya todos sabemos de la manera que lo usó. Pablo encarcelado, azotado, flagelado, apedreado y tanta cosa, y él alabando a Dios. Ahí podríamos decir que cuanto más grande es de pecador el hombre, más Dios lo quiere usar, ¿no? Entonces son ejemplos que nos deja la palabra de Dios. Entonces todos hemos ido nuevamente repitiendo, hemos escuchado el llamado de salvación que Dios nos ha hecho a nosotros, y estamos sentaditos acá en esta mañana. Ahora ya somos salvos, somos hijos de Dios, formamos parte de la familia de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ustedes saben que en nuestra casa hay papá, mamá, hijos. Y hay responsabilidades en la casa que los hijos tienen que hacer cuando los papás saben dar esas responsabilidades a los hijos. A veces no le dan la responsabilidad y los hijos no aprenden, no saben, ¿no? Pero Dios nos ha dejado su palabra y ahí nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer si nosotros nos consideramos hijos de Dios sin importar la edad. Él nos llamó, hemos oído el llamado de la salvación y estamos sentaditos acá en esta mañana, como lo hay muchos en diferentes iglesias. El segundo llamado que nos hace Dios, después que hemos escuchado el llamado de la salvación y somos salvos, es a poder servir. Y el servicio no solamente es acá en la iglesia, sino comenzamos sirviendo en nuestra vida personal, en nuestra casa, en el trabajo, en el estudio, ¿no? Donde acá en la iglesia podemos estar sirviendo porque va a haber otro llamado de cómo nosotros tenemos que servir, ¿no? Entonces, el tercer llamado es a santificación, pero en el de poder servir, ahí muchos no nos involucramos porque no hay el tiempo o no me da la gana, pues, ¿no? Quiero tener un evangelio facilito. No es fácil servir. A veces tenemos que invertir en el pasaje, depende de dónde nosotros vivimos, etcétera, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña, ahora que soy salvo, que debo involucrarme sirviendo al Señor en alguna área en la iglesia donde Él me ha puesto, ¿no? Porque hemos escuchado el llamado de Dios, porque si no hemos sido llamados, entonces a lo mejor no hemos sido salvos y estamos congregándonos nada más, por eso no nos gusta servir. Puede ser. Por eso este es un tema a que podamos reflexionar. Estamos comenzando un año nuevo, una nueva oportunidad que Dios nos da en el 2025 y nos pongamos pilas, como dicen los chicos, ¿no? Ahora, el servicio, como le decía, abarca comenzando en nuestra vida personal. Eso quiere decir entre yo y Dios. ¿Cómo soy entre yo y Dios? Donde nadie nos ve. Cuando nos congregamos acá, nos miramos, ¿no? Y si vemos que es tranquilo, ¡ay, qué bonito el hermano! No, qué tranquilo, muy amable, muy atento, pero ¿cómo somos de manera personal? ¿Cómo somos? Nadie nos ve, pero Dios nos ve y Él sabe verdaderamente cómo somos en nuestra vida personal. Ahora, en la familia también tiene mucho que ver, porque en la palabra de Dios nos habla de manera personal, nos habla como hijos, ¿no? Los hijos, ¿cómo son?
están honrando y respetando a sus padres. Dios nos llamó a ser papá, a ser mamá, nos llamó a casarnos. ¿Cómo soy como esposo? ¿Estoy amando a mi esposa así como Dios? ¿Amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella? ¿O la esposa está sujeta y respetando a su esposo? Porque es la manera que estamos sirviendo. No, comienza en la familia y también en el trabajo. ¿Saben que yo soy cristiana o cristiano? ¿Me conocen? ¿O estoy calladita ahí y no comparto nada, no doy un buen testimonio como persona? ¿O donde estudio? ¿No? Si no hacemos esto, estamos avergonzándonos de Dios. Porque es la manera que nosotros estamos sirviendo. En 1 Corintios 10:31 dice: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria del Señor. Y en Isaías 43:7 dice: todo el que le reconoce como su Dios, yo los he creado y llamado para mi gloria. Fui yo quien los formó. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nos dio vida y nos permite estar a la edad que estamos nosotros acá en esta mañana, y Él dice que para gloria suya Él nos ha creado. ¿Cuándo le damos gloria a Dios? Cuando le estamos sirviendo como hijo, como esposa, como esposo, como padres, ¿no? Estamos dándole la gloria a Él, obedeciendo su palabra. No podemos estar sirviendo al Señor acá en la iglesia y ser los angelitos y regresar a la casa y somos los diablitos, ¿no? No podemos. Creemos que, ay, como los hermanos no me ven, pero Dios te ve. Dios nos ve. Entonces, tenemos nosotros que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, porque Él nos ha creado y llamado para que le demos gloria. Ahora, servir a Dios no es un asunto de elección. Servir a Dios debe de ser el resultado natural de todo hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque el precio que ha costado nuestra salvación es la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, yo debo de disponerme a servir a Dios. Y si tú te consideras parte de la IB Callao, tienes que disponerte a servir a Dios. No podemos estar con los brazos cruzados, no podemos, me disculpan que les diga esto, calientabancas o calientasillas, no podemos, porque los tiempos son malos y Dios nos está dando la oportunidad para poderle servir, ¿no? Ahora, les decía, no servir a Dios es el resultado natural de todo hijo de Dios, ¿no? En Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por multitudes, ¿no? Jesús cuando vino a servir, vino a servirnos a nosotros, vino a tomar nuestro lugar, ¿no? Y es por eso que a través de Él nosotros obtenemos la salvación. O sea, lo que tenemos que entender, yo no elijo servir en lo que yo quiero. Dios es quien determina cuál es nuestro lugar
y cuál es nuestra función. Por eso tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Amén. Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando él estaba, porque Jesús sabía por qué su padre le había enviado. Y cuando él ya estaba en esa cercanía de que ya él tenía que cumplir lo que su padre le había enviado a hacer, y él como hombre le pide a sus discípulos que le acompañen a orar, y eso lo vemos en los 4 evangelios, pero en Mateo 28:39 nos dice, acompáñenme a orar, ¿no? Y él se sube y está orando, porque la oración, él siendo el Hijo de Dios, pero como hombre, él necesitaba buscar de Dios. Entonces le dice, Padre, que pase de mí esta copa. Él está diciendo que pase de mí todo este sufrimiento, que ya tengo miedo, tengo temor poderlo hacer. Pero él hace una pausa y dice, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y ya sabemos todo lo que tuvo que pasar Jesús, ¿no? Fue juzgado, fue condenado, fue azotado, una corona de espinas le pusieron en su cabeza, ¿no? Fue vituperiado, insultado, porque él, cuando él estuvo, multitudes le seguían y él sanaba enfermos, él decía que él era el Mesías, ¿no? Y ahora le insultaban y le decían, ¿no? A ver, decías que eras hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿no? Pero él tenía que cumplir el llamado que su padre le había enviado a hacer por nosotros, ¿no? En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Dios sabe qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para él. Ahora, el servicio no es la meta final, es parte de un comienzo que puede llegar hasta el ministerio de la palabra de Dios. En Efesios 4:11 dice, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros, ¿no? Cuando hablamos de ser ministro de la palabra, en ese proceso que nosotros estamos sirviendo en la iglesia, o sea, estamos comprometidos en el servicio, en una de esas Dios nos puede llamar a ser ministros de la palabra. Ser ministros de la palabra, como acabamos de leer, puede ser pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, pero tenemos que estar sirviendo, ¿no? Tú puedes tener el llamado, pero si no te involucras en el servicio, entonces tu llamado no lo vas a llegar a conocer. No todos pueden decir, yo voy a ser pastor. Yo, por ejemplo, no quería ser pastora, pero el Señor ahí me agarraba y me agarraba, ¿no? No, decía, ¿no? Hasta que me tiró al piso y lo tuve que aceptar, porque es mucha responsabilidad. Y desde el momento que Él me tiró al piso, yo decidí hacerlo, y hasta el día de hoy no paro y no pararé hasta el día que Él ya determine llevarnos de acá, de este planeta Tierra. Porque uno entiende, para mí es el servir al Señor es lo mejor que uno puede hacer acá en este mundo. No estoy diciendo que las carreras no sirven, no, sino al compararlo con eso es la mejor carrera, ¿ya? Aunque a veces por ahí hay comentarios, no como que, ay, pastor, para disfrutar el dinero. No es así, no es así. Nosotros los pastores hacemos trabajamos. Ustedes no saben cómo uno trabaja. Entonces el obrero es digno de su salario. No debí de tocar esto, pero no sé por qué me salía. Entonces tenemos que involucrarnos, ¿no?
en el servicio del Señor. Algo pequeñito así para que puedan entender cuál es mi llamado, ¿no? Porque lo toqué en un inicio, ¿no? Y vamos a Marcos 3:14. Ahí dice que nombra a 12 de ellos y son sus apóstoles. Luego les da autoridad para expulsar demonios y les envía a predicar. Diríamos, si tú no entiendes cuál es tu llamado, comienza por ahí, ¿no? A menos es otro de los llamados de poder ir a predicar el mensaje de salvación y poder expulsar demonios. No crean que solo los pastores son los que pueden expulsar los demonios, sino todos ustedes, sino que hay temor, ¿no? El poder compartir el mensaje de salvación lo podemos hacer todos nosotros, sino que hay temor, ¿no? Decimos, ay, no, no tengo palabras, y todo lo que tú vienes y escuchas los domingos queda ahí, llenado en tu disco duro, y tú decides compartir y comienzas a fluir, ¿no? Porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace salir la palabra. Y esa persona es reconfortada con la palabra que tú decidiste hacerlo y Dios te usó. Amén. Entonces estamos sirviendo al Señor. Hemos visto que ahora somos salvos, hemos escuchado el llamado de la salvación y que Dios nos llama a poderle servir. Y hay un tercer llamado que Dios nos llama a santificación. Ahora ustedes dirán, ¿por qué nos llama a un llamado de santificación? En 1 de Pedro 1:15 al 16 nos dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es, a ver, ayúdenme, a ver, no escucho, es santo, porque Dios que nos eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. El que ha recibido la salvación, ¿no? Dios le ha dado o ha recibido gracia de Dios. Y eso es una nueva naturaleza. O sea, sí podemos. Porque antes éramos hijos de Satanás, hoy somos hijos de Dios. Antes teníamos una vieja naturaleza, ahora que somos hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza, ¿no? Y nuestro Padre es Dios y es santo. Y entonces Él nos dice que vivamos una vida de santidad porque Él es santo. Y con la nueva naturaleza, nosotros, que afecta a todas las áreas de nuestra vida, nosotros sí podemos vivir una vida de santidad. ¿Que demanda esfuerzo? Sí. ¿Que demanda mucho de nuestra parte? Sí. Porque no es fácil, pero sí lo podemos en Cristo que nos fortalece. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Cuando ustedes escucharon el llamado de la salvación y les gustaba bailar, les gustaba fumar una copita y de repente le invitan al baile y usted se va porque es nuevecita o nuevecito y de repente le quieren sacar a bailar y usted dice, no, porque ya tiene la nueva naturaleza y como que se siente avergonzada o avergonzado y no lo quiere hacer. ¿Han experimentado eso? Y a veces decimos, ay, no entendía, porque si a mí me gustaba bailar o tomar y ahora no lo quiero hacer. Es que ya tenemos una nueva naturaleza y eso nos lleva a buscar solamente ya cosas de Dios y las cosas del mundo, poco a poco lo vamos a dejar, ¿no?
Ahora, hemos sido salvos, estamos sirviendo al Señor, tenemos que mostrar los frutos de la nueva naturaleza. ¿Tienen nueva naturaleza ustedes? A ver, todos, pues, ¿tienen nueva naturaleza? Entonces tenemos que mostrar frutos de la nueva naturaleza. En Mateo 7:17 dice: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nosotros, al ser salvos, fuimos salvos instantáneamente, ¿no? Nuestros pecados fueron perdonados y hemos recibido esta nueva naturaleza, ¿no? Hay tantos frutos que nosotros también debemos de dar, ¿no? Pero uno de los frutos, ¿no?, que le agrada a Dios en nuestras vidas es cuando nuestro carácter lo sometemos a Cristo y vamos imitando a Cristo, ¿no? Porque Jesús nos dejó ejemplo de servicio a nosotros, nos dejó ejemplo en cuanto al carácter, ¿no? Aunque una vez Él se enojó, pero Él mostraba el carácter de Dios en Él, ¿no? Todo lo que pasó, Él ya en la cruz del Calvario dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pero si el carácter de Cristo es reproducido en nuestras vidas, entonces diríamos estamos dando uno de los frutos. Pero hay frutos, ¿no?, que Dios demanda y pide de nosotros, y eso lo encontramos en Gálatas 5:22 al 23. ¿Saben cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, díganlo. Los discipulados lo aprendieron ayer, discipulado 1. Son 9 frutos que Dios nos demanda a nosotros, ¿no? Y uno de los frutos, por ejemplo, es amor, que tengamos paz, gozo. Y cuando habla del gozo, no solamente cuando estamos alegres porque no nos pasa nada, sino gozo aún en la dificultad. La paciencia, que es lo más difícil para las que somos coléricas, debemos de tenerlo, dice, ¿no? ¿Y qué más? Bondad, dominio propio, y a veces confundimos y decimos demonio propio. No, dominio propio, frente a todo, ¿no? Entonces, esos frutos Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Pero Dios no nos obliga al poderlo hacer. En Juan 15:9 dice: si permanecen en mí, dice, ¿no? Nosotros somos las ramas, dice. Si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces daremos muchos frutos. Tenemos que permanecer unidos a Cristo. Entonces vamos a poder dar muchos frutos, no solamente un fruto, sino muchos frutos. Esa es la clave para poder dar frutos. Y ninguno de nosotros puede decir no puedo. Sí podemos en Cristo, que nos fortalece. Sí podemos vivir una vida de santidad porque somos hijos de Dios, ¿no? Porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Pero yo decido hacerlo, yo decido crecer, yo decido avanzar, porque esa responsabilidad me toca a mí el poderlo hacer. Dios nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Yo decido hacerlo. Ahí trabajamos con nuestra alma, porque es la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que nuestra alma la sometamos al Espíritu. ¿Y cómo lo vamos a someter? Conociendo la palabra, alimentándonos de la palabra. Es la única manera
que nosotros vamos a someter nuestra alma a nuestro espíritu. La palabra de Dios dice que el alma y el espíritu son como dos, no dice, sino que hay una lucha, ¿no? Yo digo, son como dos perros rabiosos que se pelean a quién gana. Ahora, ¿quién gana? El que está más fuerte. Si nuestro espíritu está fortalecido de la palabra, va a ganar, pues. Nuestra alma va a estar sometida. Pero eso yo decido hacerlo. Es mi responsabilidad el poderlo hacer, ¿no? Debo abandonar hábitos adquiridos en mi vida, en mi vieja naturaleza, ¿no? Que eso cuesta, pero debo de abandonar. Debo de aprender a renovar mi mente. En Romanos 12:2 nos dice, hay que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Tenemos que renovar nuestra mente y así va a cambiar nuestra manera de vivir. Esto no significa que tenemos que ser personas perfectas. No, siempre le vamos a fallar a Dios, pero en ese fallar no nos vamos a quedar nosotros ahí tirados. Cuando tú caminas por la calle y te rebalas en una cáscara de plátano o lo que sea, por más golpe que te has dado, ¿te quedas tirada ahí o tirado ahí? ¿Qué haces? ¡Qué vergüenza! Y te levantas, ¿no? ¡Ay, me duele, pero qué vergüenza!, ¿no? Entonces, si le fallaste a Dios, no te quedes ahí fallándole. Avergüénzate de fallarle y decide servir al Señor, ¿no? Ahora, cuando le fallamos a Dios, ¿no? Sí nos sentimos un poquito mal, ¿no? Pero si no regresamos a Él, entonces seguimos fallándole y esa fallita se convierte en una y en otra. Total, no endurecemos nuestro corazón y seguimos fallándole, ¿no? Ahora, les decía, no significa que tenemos que ser perfectos y que nunca vamos a cometer errores. Significa que a pesar de nuestras fallas, Dios mora en nosotros porque somos sus hijos. Y aunque le fallemos, su presencia está siempre en nosotros porque es una promesa que Él nos ha dado, que Él nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar a pesar de nuestra mala conducta que nosotros podamos tener. Pero la presencia de Dios en nuestras vidas es uno de los factores más importantes para desarrollar el carácter cristiano y vivir una vida de santidad en medio de un mundo de maldad y de pecado. Hoy estamos viviendo nosotros en un mundo lleno de maldad y pecado. Hay cosas que están sucediendo en estos tiempos que no se ha visto antes. Cuánta corrupción, ¿no? Cuánta maldad, que como que ya se volvió una costumbre. Es normal que podamos ver muerte allá, abuso allá y tantas cosas, ¿no? Hoy sí podemos decir que es difícil, ¿no? Pero con la ayuda de Dios todo lo vamos a poder, porque dice en Filipenses que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces necesitamos la fortaleza de Dios, ¿no? Para poder seguir adelante. Y en 1 de Pedro 1:18-20 dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha, ¿no? Cristo había sido destinado para esto desde un principio, ¿no? Y nosotros tenemos que tener bien en claro lo que Jesús hizo por nosotros. Y si tenemos claridad de esto, entonces vamos a estar dispuestos a servirle, vamos a estar dispuestos a vivir una vida de santidad.
¿Estamos dispuestos, amados hermanos? ¿Hemos entendido lo que Dios quiere que hagamos? El poderle servir, disponernos a servir y poder vivir una vida de santidad. Por ejemplo, el poder servir acá, tienes que estar en un hogar, tienes que estar en discipulado, tienes que estar en escuela y asistir a tu culto. Eso es servir. Ya puedes comenzar a servir acá.